Hola, buenas noches. Ya estamos aquí para iniciar este estudio del Evangelio del Apóstol Juan, un evangelio hermoso que ya hemos estudiado en otras ocasiones en diferentes etapas del ministerio, pero que ahora quiero que estudiemos. Me gustaría que nos acompañaran en este estudio, que pudieran tomar su tiempo para tener su Biblia a la mano y su libreta para tomar sus apuntes y todos juntos aprender un poco más acerca del Evangelio de Juan. Si está viendo la transmisión en este momento, póngale ahí compartir para que más gente tenga acceso a este estudio sistemático del Evangelio de Juan. Y también, si usted conoce gente de la iglesia que no tiene todavía, no está avisado o no ha sabido de este estudio, háblele, compártale por Facebook el estudio. Les quiero avisar que también en YouTube ya estoy subiendo los estudios pasados. Ya pueden ir a entrar a YouTube, a la página, al canal del Reino, perdón. Y ahí van a encontrar ya los estudios que hemos dado, como la sangre de Cristo, y estamos a punto también de subir el que tiene que ver con la escalera de la fe, que fue la semana pasada. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar al Evangelio de Juan. Yo quisiera también, como lo hacemos el domingo, que nos enviaran alguna fotito de quienes están viendo el estudio, quienes están en familia. Sería muy bueno que tienen la oportunidad de sentar a sus hijos, sus cónyuges, y que juntos con Biblia en mano pudieran estar aprendiendo, y después de que termine la transmisión quizás hacer unas preguntas, apuntarlas por ahí, mandármelas por un inbox, por un WhatsApp, y así poder todos seguir aprendiendo más acerca de la Biblia, específicamente del Evangelio de Juan. Así que les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias y entonces podamos entrar ya en materia. Quiero decirles que antes que eso, el Evangelio de Juan es un evangelio diferente a los otros tres. Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús. Marcos inicia con el bautismo de Jesús. Pero Juan comienza antes del bautismo de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. Juan comienza en la creación de todas las cosas. Porque Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y luego estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan inicia desde antes del comienzo de todas las cosas. Juan presenta a un Jesús de Nazaret desde el primer capítulo, primer versículo, como Dios. Por si algunos tenían dudas, o por si hay todavía esas sectas que de pronto niegan la deidad de Jesús, el Evangelio de Juan, desde el primer capítulo, primer versículo, presenta a Jesús como Dios, y ese énfasis se repite a través de todo el Evangelio. Los evangelios sinópticos, es decir, similares, que son Mateo, Marcos y Lucas, revelan la verdad de un secreto de Jesús como Mesías. Lo dan a conocer como el Mesías. Pero Juan, desde el comienzo, lo da a conocer como Dios. Aparentemente, Juan desarrolla su evangelio a la luz de afirmaciones básicas que tienen que ver con los sinópticos, aunque no es parte de los sinópticos. Así que en el Evangelio de Juan podemos encontrar 7 milagros o señales, 27 entrevistas o diálogos con personas. Vemos algunos días de fiesta, como el sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, que por cierto esta última no estaba ordenada en la ley, y aún así Jesús la sancionó favorablemente, es decir, la festejó aun cuando no estaba en la ley. Y esto lo digo así entre paréntesis por aquellos que de pronto se quejan de festividades como la Navidad, que dicen que no está en la Biblia y por eso no debemos de festejarla. Bueno, es cierto, no está en la Biblia la Navidad, pero festejamos un hecho, que es el nacimiento de Jesús, no un día en especial, no una fecha. Y aunque no está en la Biblia, no hay ningún problema con festejarla. Jesús festejó una fiesta
que no estaba en la Biblia, en la ley de Moisés. Bueno, también podemos encontrar afirmaciones en el Evangelio de Juan como el gran yo soy, que está relacionado con el nombre divino de Yahvé o YHWH, el tetragramatón, porque son cuatro grandes letras, tetragramatón, el yo soy, el Yahvé, el yo soy antes de Abraham, el yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Y encontramos estas declaraciones tan hermosas en el Evangelio de Juan. Por eso es que es muy importante conocer este Evangelio. Pero poco a poco voy a darles un poquito más de tips, de ideas que pueden ustedes ir almacenando en su estudio personal. Pero hoy quiero que leamos Juan 1, del versículo 1 al 13. Así que acompáñenme en su Biblia, apúntele por ahí. No tengo coronavirus, es que hace rato se me resecó mucho la garganta, estaba haciendo ejercicios y me resecó mucho la garganta. Pero no tengo ninguna enfermedad, no se preocupe. Además no lo puedo contagiar por internet. Juan 1, del versículo 1 al 13. Por favor, leanlo ya ustedes en su lugar. Yo lo leo aquí. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar la lectura y en esto vamos a estar meditando. Fíjese el gran prólogo, el gran comienzo de este pasaje, de este capítulo, de este evangelio, de este libro. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Resulta que todos los presocráticos y todos los griegos en la época de Jesucristo y anteriores a Jesucristo tenían una meta en su vida, que era el conocer el ente, conocer el logos, conocer la metafísica, no en el sentido esotérico, sino en el sentido de qué hay después, más allá de este mundo físico. Y todos ellos se dedicaban a buscar el logos. El logos es la verdad, el estudio, el ente. Y ellos estaban buscando logos por aquí y por allá. Usted puede leer toda la filosofía griega. En el periodo de Jesucristo, mientras estuvo aquí, los griegos habían helenizado gran parte del mundo conocido, y Roma estaba pues influenciada por Grecia, sin lugar a dudas, por su cultura. Así que Juan le escribe este evangelio a los filósofos en todo el mundo, como diciendo, el mundo conocido, como diciéndoles: ya no busquen más el logos que ustedes están buscando en Jesucristo, porque este primer versículo de Juan, el primer capítulo, la palabra verbo está en griego logos. Entonces se podría leer así: en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Entonces Jesucristo es el verbo. Entonces Juan le dice a los griegos: Jesucristo es el logos que ustedes tanto estaban buscando. Ya no busquen, aquí está. Ya no se quiebren la cabeza pensando en sus mitos
y en sus cavernas y vengan aquí a encontrar la verdad absoluta. De hecho, dicho sea de paso, yo creo en verdades absolutas. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Y de pronto conocemos teólogos y cristianos en otras latitudes o gente no cristiana que no cree en verdades absolutas, pero los que amamos a Dios creemos en verdades absolutas. Y simple y sencillamente usted pregúntele a quien se diga cristiano, ¿para ti la Biblia es regla y norma de fe y conducta? Entonces mucha gente no piensa eso porque cree en un relativismo que está muy permeado por la posmodernidad, pero creemos en una verdad absoluta que se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también en Juan precisamente dijo esto, y también en Juan dice: y conoceréis la verdad. Ustedes saben la respuesta: la verdad os hará libres. Entonces el logos, el verbo, es la verdad. Es lo que buscaban los griegos y lo que sigue buscando el hombre, porque el hombre, desde que fue creado, Dios le puso en su corazón, por decir así, el corazón, en su alma, le puso la semilla de la eternidad. Así que el hombre está buscando siempre lo trascendente y muere muchos sin conocer eso, y mueren insatisfechos, mueren totalmente frustrados, mueren totalmente enojados o amargados porque nunca encontraron la verdad, y la verdad es Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en otro evangelio, en Mateo: vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. Vengan a mí, que estén cargados todos, y en Él van a encontrar descanso. Entonces, Él es el Logos, es lo que tanto buscaba. Ahora, un silogismo muy sencillo, una lógica muy sencilla es: en el principio era el verbo. Jesús es el verbo. En el principio era Jesús. Esto quiere decir que Jesús siempre ha existido. Nadie lo creó, pues Él siempre ha sido Dios. Él no tiene creador, Él es el creador. Esto lo digo porque este versículo lo deja muy claro, ya que conocemos sectas que no son muy antiguas, sectas que tienen apenas 120 años o una cosa así de existencia, que andan de casa por casa predicando, según ellos, el evangelio. Claro que no es así, y diciendo que Jesús es un Dios creado, un Dios menor. Pero Juan le otorga toda la preeminencia, todo el nivel de Dios todopoderoso, omnisciente y omnisapiente. Él no es un Dios creado, Él es Dios. Les hablaba hace unos días, la semana pasada, acerca de la Trinidad. Deben tener por ahí ese estudio, donde pudimos ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de un Dios trino, el cual está formado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús, como el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios soberano, es Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Él no es un Dios creado, porque esos que andan por la calle dicen, su versión bíblica es diferente. Creo que es de las únicas y pocas versiones, todas tergiversadas o malamente elaboradas para sustentar sus doctrinas. Y su versión, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Le agregan ese artículo un, y ya con eso se hacen politeístas, o sea, de poli de muchos, politeístas, y no monoteístas como somos los cristianos. Mono de un, monoteístas, un solo Dios. Entonces Jesús siempre ha existido, Él es Dios. Ahora dice: y el verbo era con Dios. Esto quiere decir que Jesús estaba con Dios. No choque en su mente. Jesús es Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. Entonces está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús, el verbo encarnado, la verdad, el Logos, estaba con Dios Padre. Dice: y el verbo era Dios. Este versículo de Juan 1 es una pieza clave para demostrar la Trinidad.
no es un juego de palabras, es una imagen de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el comienzo de todas las cosas. Lo voy a parafrasear así, a ver qué tal les suena. En el principio existía Jesús, Jesús estaba con Dios Padre desde el principio, Jesús es Dios desde el principio. Sería una paráfrasis de Juan 1:1. En el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Esto es una repetición de que Jesús estaba desde el principio para dejar en claro su eternidad, como dice en Apocalipsis, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces una repetición para dejar en claro que Jesús es eterno. Número 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se vuelve a recalcar que Jesús es Dios, es el creador de todo y nadie lo ha creado a Él. Porque hay unas religiones como los arrianos hace siglos, los arrianos y los más recientes que les comentaba hace un momento que andan casa por casa, dicen, han hecho una doctrina evolutiva, una evolución de su doctrina. Primero dijeron que Jesús era el hombre más grande de todos los tiempos. Después dijeron que era el profeta más grande de todos los tiempos. Incluso hay un libro que se llama así, dentro de su religión, el profeta más grande de todos los tiempos. Luego dijeron que no, que era un ángel. Más adelante cambiaron, dijeron que era el ángel de Jehová, e incluso le trajeron un nombre al ángel de Jehová, ¿no? Gabriel. Pero después dijeron, no, sí es Dios, pero es un Dios chiquito. Y no. Él es Dios, creador de todas las cosas. Él es Dios omnipresente, omnipotente y omnisapiente. En el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Como Jesús es el creador y el que sustenta todo, así lo dice, pues claro, en Él está la vida. Y esa vida que Él tiene es dada, repartida a los hombres. Por eso dice que es la luz de los hombres. No tanto como una luz que ilumina, como un foco, no, sino como, en sentido figurado, luz que transmite vida, luz que transmite luz, que da vida. En ese sentido está esta figura retórica. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo nos habla de dos contrastes que ustedes pueden ver a simple vista. Luz y tinieblas. La luz es Cristo, las tinieblas, por deducción lógica, es el enemigo de nuestras almas y de Dios. Entonces, el versículo 5, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, nos está hablando que desde un principio, desde que Jesús se iba a encarnar, el enemigo trató de hacerle la guerra a Dios, pero las tinieblas no prevalecieron. Es decir, el diablo no puede vencer a Dios. Eso es muy importante porque a veces pasamos de largo a leer el Evangelio, pasamos de largo estos versículos, vemos que son interesantes, palabra de Dios, pero a veces no reflexionamos lo suficiente. Y hay que reflexionar lo suficiente porque aquí dice claramente que por más que el enemigo le haga la guerra al Señor Jesucristo y por lo tanto a la iglesia, a los hijos de Dios, dice, las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Cristo. Esto quiere decir que tenemos la promesa cierta y verdadera que el diablo nunca derrotará a Jesucristo y por lo tanto no podrá tocar a los hijos de Dios a menos que tenga un propósito, como en el caso de Job. Pero el diablo no puede ni siquiera enfrentar a Dios, porque Dios es totalmente poderoso, más grande que Él. Pablo dice, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Mateo 16 dice, Jesús hablando acerca de su iglesia, le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Es decir, aun cuando el infierno ruja con todo su poder, no tiene la capacidad de vencer a Dios, a Jesucristo. Así que cuando leamos, meditemos en lo que estamos leyendo. Versículo 6, 7 y 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este hombre enviado por Dios estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento en Isaías 43, si me acompaña. Isaías 43 dice de la siguiente forma: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Malaquías 3.1, que es un libro antes de Mateo, un libro muy conocido por los pastores, Malaquías 3.1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ese hombre enviado por Dios ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y este hombre es Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, familiar de María, la madre de Jesús. Pero no es Juan el apóstol, es otro Juan, Juan el Bautista. Porque de pronto me he encontrado con cristianos, aunque parezca increíble, que confunden entre Juan el Bautista y Juan el discípulo o el apóstol. Así que Juan el Bautista fue aquel hombre enviado por Dios para que anunciara a Jesucristo, para que diera testimonio de Jesucristo. Pero Juan el Bautista no escribió ninguna carta, ningún escrito que conozcamos al menos, o que haya sido incluido en el canon, no lo conocemos. Pero Juan el apóstol sí. Juan el apóstol, el discípulo, escribió el Evangelio de Juan, así como las cartas 1, 2 y 3 de Juan y el Apocalipsis. Así que son personajes diferentes. Aquel hombre que clama en el desierto, enviado por Dios, profetizado desde Isaías y Malaquías, es Juan el Bautista, familiar de Jesús, primo de Jesús. Pero Juan el apóstol, pues es el discípulo amado. Entonces, Juan el Bautista vino primero a dar testimonio de que el Mesías, esto es Jesús, se iba a manifestar. Por eso Juan predicaba y bautizaba para arrepentimiento. El bautismo no es una práctica desconocida, o no era una práctica desconocida para los judíos. Ellos tenían bautismos, incluso cuando alguien no era judío, pero quería pertenecer a la religión judía por convicción o por herencia o lo que sea, esa persona tendría que hacer un proceso para ser un judío prosélito. Y dentro del proceso del prosélito estaba el bautismo para ser como una figura de un simbolismo de un nuevo hombre. Así que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. Así que él empezó a predicar y su predicación era muy dulce, generación de víboras, hipócritas y una cosa de ese tipo, y luego lo bautizaba para perdón de pecados. Versículo 9, así. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esto quiere decir que la salvación de Jesús es para todos los hombres, para todo ser humano que se arrepiente y cree en él, para aquel que deja atrás su pecado y se vuelve a Dios, no conforme a su criterio, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la luz que alumbra a todo hombre es la salvación traída a través de Jesucristo, porque se venía a este mundo. Jesucristo trajo salvación para todo hombre. Cuando digo hombre me refiero a género, para todo hombre en todo lugar, es decir, en todo tiempo también. Es decir, todo aquel ser humano que
que se arrepiente sinceramente, deja atrás su pecado, que anda en vida nueva y que se hace discípulo del Señor, es salvo única y exclusivamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. No es exclusivo de una iglesia. Ninguna religión, ninguna organización tiene la capacidad o la exclusividad de manejar la salvación de Dios. Ningún hombre puede pararse y decir que perdona el pecado del mundo, porque no le corresponde a ningún hombre. La única persona que puede perdonar pecados es Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino y proveyó salvación a todos los seres humanos, porque Dios predestinó a toda la humanidad para que fuera salva. Pero cada quien toma la decisión si quiere o no recibir esa salvación, la cual Dios preparó para todos nosotros. Entonces, aquella luz que vino todo hombre vino para todos, no para algunos, como algunos enseñan que hay cierta gente predestinada para ser salva y cierta gente predestinada para no ser salva. Eso no es compatible con la doctrina bíblica, porque Dios quiere que todos los hombres, dice 2 de Pedro 3:10, procedan al arrepentimiento. Que todos los hombres, para todo hombre. De hecho, más adelante estaremos viendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree, o sea, todo, no una exclusividad de personas. Es decir, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Claro, no conforme a nuestro criterio, porque hay gente que dice, no, sí, yo quiero estar con Dios, y usan la frase muy gastada, mi papá Dios o mi padre Dios, pero no se interesan en la palabra, ni en ser discípulos de Jesús, ni en imitar a Jesús, y no podemos decir que en ellos hay una fe verdadera, o que sean verdaderamente gente arrepentida, porque el arrepentimiento conlleva un cambio de vida. El cambio de dirección, si va para el norte, ahora voy por el sur, por ejemplo. Eso quiere decir que si antes hacía lo malo, lo dejo de hacer y cambio totalmente mi vida, mi conducta. No puedo seguir siendo el mismo, ya hay una novedad, una vida nueva en mí. Número 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En este versículo el apóstol Juan está diciendo lo que ya sabemos, es decir, los hombres no solo rechazaron a Jesús, sino que lo crucificaron. O sea, lo rechazaron y lo crucificaron. Y esto no ha cambiado mucho. Eso fue hace 2000 años, pero no ha cambiado mucho. Pues aún en el 2020 seguimos rechazando a Jesús con nuestros actos, con nuestra conducta. Y aún hay hombres o personas, por decirlo así, que no les interesa Jesucristo y lo siguen rechazando. Y aunque tú lleves todas las evidencias bíblicas y posibles por llevar, testimonios de fe, etcétera, hay gente que rechaza a Jesús. Hay gente que no quiere nada con Jesús. Y bueno, pues es una decisión personal. Por eso les digo yo que no entra esa doctrina de que Dios predestinó a unos para salvación y a unos para perdición. No, dice que Dios viene para todos y que a unos le rechazan. Es decir, la responsabilidad, la habilidad de responder positivo o negativamente es en el hombre, si quiere o no esa salvación. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿qué es lo suyo? ¿Y quiénes son los suyos? No dice los suyos vino, dice a lo suyo vino, a lo que le pertenecía a él, a su misión, encomienda, y luego los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? Bueno, lo suyo es su comisión, su ministerio, el motivo por el cual Cristo vino al mundo. Jesús estaba en gloria antes de la creación del mundo, ya lo dije, es Dios completamente, Dios soberano, parte de la Santísima Trinidad, pero se hizo hombre para morir por nosotros. Era la única forma de que pudiéramos ser perdonados,
porque todos los sacrificios que había habido, que Dios había instituido a través de la ley de Moisés, ya eran totalmente irrelevantes, no tenían ningún poder para perdonar pecados. El único sacrificio que puede quitar pecados fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que la pregunta, ¿qué era lo suyo? O sea, ¿cuál era su misión? Tiene una respuesta. Lo suyo era venir a morir por nosotros para darnos vida eterna, para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre. Porque la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos. Así que Jesús vino a dar su sangre para redimir nuestros pecados, es decir, para darnos comunión con el Padre. Por eso a ese sacramento de la Santa Cena le decimos comunión, porque es el precio que se pagó para que tuviéramos nosotros comunión directa con el Padre a través de la sangre de Cristo. Ahora sí, ¿quiénes son los suyos? Los suyos, pues obviamente eran los hebreos, los descendientes de Abraham, a quienes Dios les dio la promesa de redención. Así que los suyos son los israelitas. Pero los israelitas, hermanos, no le recibieron. Es decir, no lo reconocieron como Mesías y como su rey. Este domingo que viene, iniciaremos la Semana Santa con aquella festividad tradicional, domingo 5 de abril, que le llamamos el Domingo de Ramos o de Mantos y Palmas, o el Domingo de la Entrada Triunfal, y nos recuerda a esa entrada que Jesús hizo a Jerusalén, donde los suyos lo reciben con mantos y palmas. De ahí el canto de mantos y palmas, desesperación. Bueno, entonces, esos mismos que lo recibieron con mantos y palmas, días después gritaban, crucifícale, crucifícale a Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces, los suyos no le recibieron como Mesías ni como rey, porque la promesa que ellos esperaban, que se encuentra en todo el Antiguo Testamento, pero muy enfáticamente en Isaías 9:6 y 53, que dice que hijo nos es dado, dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos esperaban un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz, pero no en un pollino, sino en un caballo triunfante, con ejércitos poderosos que vinieran a aplastar a los malditos romanos y los hicieran libres. Es lo que ellos esperaban. Y Jesús entra en un burrito pobre y va y hace la Pascua en una casa prestada, y siempre se mantuvo así, con un perfil bajo, pobre. No pudieron creer en él, no lo recibieron, no le dieron gloria como Mesías, ni mucho menos como su rey tampoco, ¿verdad? Versículo 12, quizá un versículo muy conocido, que saben de memoria, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo es grandioso por varios puntos, pero quiero al menos aquí dejarle 3 puntos que son muy importantes para mí. Dice, número 1, mas a todos los que le recibieron. Si habla de todos los que le recibieron, también nos está diciendo que hay una parte que no le recibió. Y esto una vez más viene a sacar a la luz la doctrina de que unos son predestinados para salvación y otros no. Aquí lo que yo entiendo, si usted entiende algo diferente, dígamelo, dice que los que no le recibieron, como dándole la oportunidad al ser humano de recibirlo, ¿no? Es decir, dejó la responsabilidad en el ser humano, la habilidad de responder positivo o negativamente, si quería recibirlo o no. Y los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí habla de todos los que le recibieron, y eso quiere decir que hay un mundo o otros que no le recibieron. Número 2, dice, a los que creen en su nombre. Esto significa que para recibirle hay que creer en su nombre. Primero, quiere decir que la fe no se hereda, ¿sí? Si yo digo que soy cristiano porque mi padre cree,
no sirve de nada. Cada uno debe tener su propia experiencia con Dios, a los que creen en su nombre, no a los hijos o a los nietos o a los bisnietos de los que creen en su nombre, no, a los que creen en su nombre, dándole la responsabilidad a cada uno de creer. Dicho coloquialmente, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos, no nietos. Creer en su nombre es Jesús, Salvador, Cristo, Mesías. Esto quiere decir que tenemos que reconocer que la salvación es solo y exclusivamente a través de Jesús y de nadie más. No podemos decir que María es corredentora porque eso es una herejía. No podemos decir como otra secta que es muy similar a los cristianos, que tiene oficinas muy grandes en Montemorelos, tiene un hospital y escuela de medicina y le hacen mucha énfasis en la nutrición en el sábado. Ellos piensan que Satanás inclusive colaboró con la redención. No, Satanás no colaboró con la redención. La salvación es única y exclusivamente de Jesucristo. Y nadie colaboró en ello, solamente Jesús murió por nosotros. Ni María, ni el diablo, ni nadie más. Solo Jesús murió por nosotros. Y al decir que creemos en su nombre, está diciendo que creemos que Él es Salvador y Mesías. Y punto número 3 de este versículo 12 dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, a los que le recibieron. Los que creyeron en su nombre les dio potestad, es decir, el derecho o el poder legal de ser hijos de Dios. Quiere decir que cuando nacemos, todos los seres humanos en el mundo somos creación de Dios. Todos. Pero no todos somos hijos de Dios. Porque aquí implícitamente está diciendo que solo los que le reciben llegan a ser hijos de Dios. Así que venimos a ser hijos de Dios hasta que conscientemente le recibimos, creemos en Él y lo hacemos nuestro Salvador, ¿verdad? Y aquí no se trata de pertenecer a una iglesia, de pertenecer a una denominación, de ser hijo de un pastor, predicador, profeta, no sé. No se trata de llorar mucho y levantar las manos, ni de sabernos la Biblia de memoria. Se trata de verdaderamente creer en Jesús como Salvador y hacerlo el Señor de nuestra vida. Ser realmente hijos de Dios. Porque hay gente que dice que es hija de Dios, pero odia a su prójimo, odia a su vecino, odia a su propia familia. Y entonces, ¿cómo puede decir una persona que es hijo de Dios, hija de Dios, si tiene rencor contra las personas? No puede ser, eso no es. Entonces, para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón, creer que es Salvador y que es nuestro Mesías, y hacernos su discípulo conforme Él dice, no conforme a tus criterios o tus sueños o tus anhelos, conforme lo que Dios dice. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero queremos ser hijos de Dios sin tomar la cruz. Bueno, versículo 13, ya estoy cerrando este tiempo, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sigue diciendo el apóstol que los hijos de Dios no nacen siendo hijos de Dios, pues no depende de sangre, es decir, no es por herencia, ni de carne, es decir, ni de voluntad de varón. Nadie puede ser hijo de Dios por su esfuerzo, por su palabrería. Solamente Dios obra en nuestra salvación y reconciliación. En otra parte de la Biblia dice que Él nos adoptó porque no éramos naturalmente hijos, éramos creación, pero no hijos. Entonces Él nos adoptó y nos hizo hijos. Pero tenemos que tomar la decisión de querer o no querer venir a ser hijo de Dios. Y como les decía, para ser hijo de Dios
es solamente a través de la muerte de Jesucristo. Nosotros no hemos hecho nada, ni podemos hacer nada para salvarnos. Sin embargo, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si yo vengo a Cristo, antes robaba, tengo que dejar de robar. Si yo antes era alcohólico, tengo que dejar de ser un alcohólico. Si era un maldiciente, tengo que dejar de ser maldiciente. Si yo odiaba, tengo que dejar de odiar y mantenerme así por el camino. Porque no puede ser que pase mi vida en el Evangelio 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y siga yo odiando y siga yo maldiciendo y siga yo enojándome. Eso no demuestra nada más que una cosa, que no soy hijo de Dios, que no estoy en comunión con Dios. Por lo tanto, los verdaderos hijos de Dios se someten a la palabra del Señor. Este capítulo 1, del versículo 1 al 13, es muy importante para entender esto, para entender que ser hijo de Dios va más allá de una afiliación religiosa. He escuchado que mucha gente con orgullo de pronto dice: yo soy cristiano de tercera generación o cuarta generación, incluso que dicen: soy metodista de cuarta generación, ¿no? Porque mi abuelo era metodista, o mi bisabuelo, mi tatarabuelo y lo que siga. Qué padre, qué bueno, y ojalá y todos pudiéramos tener una descendencia grandísima. Ojalá nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean también cristianos convertidos al Señor. Pero no podemos heredar la fe. Cada quien tiene que tener su experiencia. Y como padres no podemos confiarnos en que nuestros hijos son creyentes. Tenemos que inculcarles a ellos, estorbarles cuando hacen lo malo y ayudarles a hacer lo bueno. Tenemos que entender que por mucho queremos por ellos y que los bendigamos y que no, están en una lucha. No. Él tiene que tener su experiencia con Dios. Si no, no es parte del pueblo de Dios, aunque nos duele, no nos guste. Este capítulo 1 nos deja mucho énfasis en esto. Así que oremos por toda nuestra familia que no conoce al Señor. Oremos por todos nuestros amigos que conocen al Señor, compañeros o vecinos. Esforcémonos por predicarles el Evangelio. Dejemos que Dios haga la parte que no podemos hacer, porque no podemos convertir a nadie, pero sí podemos compartirle la palabra del Señor para que el Señor haga la parte que no podemos hacer nosotros. Es decir, ustedes su máximo esfuerzo, de buen testimonio, que la gente diga: no, si es cristiano, no que digan: para eso, no, hombre, está peor. No, que de buen testimonio, hábleles de Cristo, pero sobre todo ore por ellos. Decía Agustín: tus actos no me dejan escuchar tus palabras. A veces nuestro testimonio bloquea toda nuestra palabrería. Podemos hablar bien bonito y levantar las manos y llorar mucho, pero si nuestros actos no dan testimonio, no sirve de nada. Muy bien, hermanos, hasta aquí con el estudio. Señor, bendice a cada familia que está viendo este estudio en su casa, cada persona. Dale sanidad y protección en medio, Señor, de la peste. Danos también fuerza para seguir adelante, pero sobre todo, danos comunión con tu Hijo, contigo, con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense con este himno que me encanta, se los he puesto ya varias veces. Y nos vemos el jueves a las 7:30 para continuar con este Evangelio de Juan. Ahora sí, el versículo 14, en adelante. Lleven un seguimiento. Si alguien desea recibirlo escrito, se lo puedo enviar con todo gusto. Háganlo saber por un mensaje. Mándenme su foto de que estuvo en el estudio. Y hermanos, es difícil estar detrás de una cámara. Yo sé que yo quisiera abrazarlos, verlos. Ustedes también sé que quisieran verme. Pero vamos a hacer caso. No vamos a morir, ni mucho menos. Pero esto de la contingencia es para frenar el contagio masivo, porque no hay capacidad en los hospitales. No porque sea un virus mortal, sino porque
se van a saturar los hospitales de esta gente enferma y no queremos eso, ¿verdad? Así que hagamos caso, oremos por el presidente, los gobernadores, las autoridades en salud, oremos por los enfermos, por la gente de la tercera edad, por los enfermos de diabetes, hipertensión, etcétera, para que ninguno de ellos se enferme. No queremos que nadie nos falte, queremos estar completos cuando esto pase. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Se quedan con este himno y muevo la silla como dice Luis.